con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy trata sobre el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cómo llaman ustedes la atención de alguien? Una de las mejores maneras es mencionar algo que sea importante para esa persona en particular. Eso fue lo que Dios, Espíritu Santo, hizo por medio de Juan el Bautista. Él envió a Juan a anunciar la venida del Salvador. Juan daría un mensaje que captaría la atención de la gente. Mateo 3, versículos 1 y 2 dice: En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, con el llamado al arrepentimiento, quería decir a las personas que debían cambiar su actitud hacia Dios, hacia sí mismo y hacia el pecado. Las cosas que necesitaban entender y aceptar eran que Dios es el único Dios verdadero y que ellos debían servirle y adorarle. Que ellos habían pecado contra Dios al desobedecer sus leyes y eran incapaces de hacerse ellos mismos aceptables delante de Dios. Y que todo pecado es contra Dios y que Dios odia el pecado. Estas son las mismas cosas que también tenemos que entender y aceptar nosotros. ¿Recuerdan cuando estudiamos los 10 mandamientos? ¿Cuántos de nosotros hemos podido cumplirlos perfectamente? Correcto, ninguno de nosotros. ¿Cómo llama Dios al hecho de transgredir un mandamiento? Sí, lo llama pecado. ¿Cuántas veces se necesita pecar para transgredir todos los mandamientos? Santiago 2:10 dice: Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué pasa si decimos una mentira? ¿Se considera un pecado? Por supuesto que sí. Todo pecado nos separa de Dios. Juan era la persona que Isaías dijo que precedería al libertador prometido. Mateo 3:3 dice: Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías en el capítulo 43 diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Capítulo 3, versículos 4 y 6 de Mateo. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camellos y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río del Jordán, los que se acercaban. Muchos judíos creían la palabra de Dios que Juan les decía y se acercaron a él para que los bautizara. Cuando una persona se bautizaba, era una señal para los demás de que estaba de acuerdo con Dios en que merecían la muerte por sus pecados, pero confiaban que Dios iba a enviar al libertador para salvarlos. Bautismo implica identificación. El bautismo era un acto externo que representaba el arrepentimiento interior y el hecho de creer el mensaje de Juan. Se identificaban con la verdad que Dios les estaba dando por medio de Juan. El bautismo no nos hace aceptable delante de Dios. El bautismo exterior no lavará nuestros pecados ante los ojos de Dios. El bautismo es solo una señal para los demás de que una persona está de acuerdo con el mensaje de Dios y confía solo en él para que la salve. Versículo 7 del capítulo 3 de Mateo. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camaradas de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Los escribas eran los hombres que copiaban las palabras de Dios en rollos. A los escribas también les llamaban doctores y maestros de la ley, porque eran los hombres que se suponía que sabían y podían explicar el verdadero significado de las palabras de Dios. Muchos escribas eran orgullosos debido a su conocimiento. Pensaban que agradaban a Dios solo porque recordaban y explicaban muchas partes de la palabra de Dios. No se daban cuenta de que para Dios es más importante que creamos su palabra y la obedezcamos. Los fariseos, por otro lado, trataban de agradar a Dios y ser aceptados por Él, obedeciendo muchas reglas diferentes que ellos mismos habían escrito. Los fariseos añadían cosas a la palabra de Dios. Ellos no creían que eran pecadores como los demás. Se mantenían alejados de cualquiera que no fuera fariseo. Eran orgullosos y pensaban que eran lo suficientemente buenos como para que Dios los aceptara por todas las cosas que estaban haciendo. Los saduceos, que era otro grupo, también iban al templo y decían adorar a Dios. Sin embargo, no creían muchas cosas que Dios había escrito en su palabra. Los saduceos quitaban algunas partes y verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos no creían en la existencia de los ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Rechazaban todo excepto los primeros 5 libros de la Escritura. Desde Génesis hasta Deuteronomio eran los libros que ellos creían. Tenían interés en llevarse bien con el gobierno romano y asegurar su propia posición como líderes de los judíos. En realidad, no depositaban su confianza en Dios de corazón. Muchos de estos líderes religiosos no estaban dispuestos a admitir que eran pecadores. Pensaban que eran lo suficientemente buenos como para que Dios los aceptara. Como los fariseos y los saduceos eran orgullosos, las palabras de Juan para ellos eran muy fuertes. Las palabras de Dios de arrepentimiento son muy fuertes para los que son orgullosos. Ellos las resisten y se niegan a escuchar su mensaje. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios mismo lucha contra las personas que son orgullosas y no están de acuerdo con Él, pero Él promete ayudar y rescatar a los que están de acuerdo en que son pecadores y reconocen que Él es el único que puede ayudarlos. Mateo 3:8 dice: Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Juan les dijo a los fariseos y saduceos que si realmente aceptaban lo que Dios pensaba de ellos a través del mensaje que Juan les estaba comunicando, entonces debían demostrarlo con sus acciones. Muchos judíos se sentían orgullosos de que Abraham fuera el padre de la nación. Algunas personas piensan que Dios las acepta automáticamente por la fe de los padres. Otros piensan que porque crecieron asistiendo a una iglesia, Dios los aceptará. Dios no acepta a nadie por los padres o por hacer vida de iglesia. Él juzga a cada persona individualmente, no por su familia, no por sus obras o la iglesia a la que asiste. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 27, dice: Juan dijo sobre Jesús: Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. En la época de Juan, los hombres de alto rango tenían siervos. El hombre importante no se ponía ni quitaba los zapatos él mismo. Ese era el trabajo de los siervos. Juan dijo que él no era ni siquiera digno de ser el siervo que le quitara las sandalias al libertador. El libertador era el Hijo de Dios. Era el creador del mundo, el que le había dado vida a Juan. Mateo 3:13-16. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí a que te bautice. Y respondiendo Jesús le dijo: Permítelo ahora,
porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Aunque Jesús vino a bautizarse, no lo hizo porque era pecador y necesitaba un Salvador como todas las demás personas que Juan estaba bautizando. Jesús nació perfecto. Él vivía en completa armonía y comunión con Dios. Dice César Vidal en su libro Jesús el Judío, que Jesús buscó en el bautismo el reconocimiento formal de un profeta, es decir, la legitimación que cualquier rey de Israel necesitaba para ser reconocido como tal. Así lo hicieron el profeta Samuel, Natán y otros profetas. A fin de cuentas, Juan era un profeta que además procedía de la clase sacerdotal, según dice Lucas 1 del 5 al 25. Si alguien debía reconocer el verdadero Mesías, tenía que ser Juan el Bautista, el profeta. Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua e inmediatamente los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él. El Espíritu Santo vino sobre Jesús con el propósito de capacitarlo para hacer todas las cosas que Dios el Padre había planeado que Jesús hiciera. Jesús era también el Dios Todopoderoso, pero cuando se convirtió en hombre, eligió depender de Dios, el Espíritu Santo, para recibir poder, para hacer la obra del libertador aquí en la tierra. Versículo 17 del capítulo 3. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios el Padre llamó a Jesús su Hijo. Jesús era hombre, repito, pero también era el Hijo que había descendido del cielo. Dios Padre estaba completamente complacido con Jesús. Jesús era el único hombre que hacía todo lo que agradaba al Padre. Dios sabía que Jesús no tenía pecado. Jesús era santo y justo por completo, perfecto ante los ojos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, dijo que él era el Cordero que Dios enviaba. Más tarde veremos exactamente qué quiso decir Juan cuando llamó Cordero de Dios a Jesús. Juan capítulo 1 versículos 30 al 37. Juan dijo: Este es aquel de quien yo dije: Después viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Juan no sabía quién iba a ser el libertador, pero cuando vio esta señal de Dios, estuvo seguro de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Y nosotros? ¿Necesitamos señales como las que Dios le dio a Juan para probar que Jesús era el Hijo de Dios y el libertador prometido? No, no necesitamos señales milagrosas. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Somos como los líderes religiosos que pensaban que sus buenas obras y su trasfondo religioso eran suficientes para ser aceptados delante de Dios. Cada uno necesita un Salvador. Y Dios nos ha dado solo uno, Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el único Salvador para el mundo entero y el único Salvador para ustedes y para mí. En esta lección pudimos ver la explicación y la necesidad del arrepentimiento,
que conlleva un cambio de actitud hacia Dios y hacia nuestro propio pecado. Se explicó el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. También vimos la razón por la que Jesús se quiso bautizar y la validación de la deidad de Jesús cuando Dios habló desde el cielo. Así que será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, fundamento firme. La próxima semana estudiaremos sobre la tentación que Jesús enfrentó. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Bendecidos.